Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy vamos a ver un dato curioso que es muy cultural y específico de México, y otros profesionales de ingeniería me han preguntado sobre esto, sobre todo los que son de Latinoamérica pero no pertenecen a México. Hay un apodo que se le da a todos los profesionales que estudian esta carrera de ingeniería. Este término es el famoso ingeniebro. Ingeniebrio se compone de la palabra ingeniero y ebrio. También proviene del vocablo ingenium, que significa producir. Se hace mucha referencia a esto porque las carreras de ingeniería son catalogadas como muy difíciles, muy matadas. Los estudiantes salen tarde de sus clases, se quedan horas extra, hacen tareas hasta altas horas de la noche, etc. Probablemente no sé si tenga diferencia con otras profesiones que también son bastante demandantes, pero en general se nos etiqueta como tener mucho trabajo, más trabajo de lo normal, y estar ocupados casi todo el tiempo y estresados por tareas, proyectos, exámenes y otras cosas. Es por eso que muchos creen que solo los viernes, que es el último día de clases generalmente en la mayoría de las universidades, es el único día que tienen para liberarse y relajarse un poco y convivir entre amigos. Entonces prácticamente desquitan todo el estrés de la semana o incluso del mes en una sola salida, y hacen una gran fiesta, una gran borrachera, una gran salida, y beben más de lo que pues deberían o podrían beber, entrando en un estado de alcoholismo o ebriedad. Es por eso que se da y se hacen muchas bromas, memes muy famosos sobre. Son simplemente rumores que se dan entre las carreras, así como muchas personas creen que ciertas profesiones son de determinada forma o las personas son de determinada forma. A los ingenieros se les cataloga como eso, como que beben mucho o se embriagan muy fácilmente, o el que les gusta mucho el alcohol. En general, el mexicano se cataloga por el alcohol, el tequila, que es una bebida muy famosa aquí en México, y que todos estamos orgullosos de crearla y de producirla. Pero no es en todos los casos, no es general, no es determinante de la carrera ni de la profesión. Es solo un contexto social, un chiste, y además es como una etiqueta que nos gusta ponerle a todo etiqueta, pero no es preciso de todos ni de todos. Creo que en general la sociedad en la que vivimos es muy a favor del alcohol, sobre todo en los jóvenes. Es muy raro encontrar personas que no beban alcohol o no les guste, incluso a una edad ya de adultos. Entonces el mexicano normal, la mexicana normal bebe alcohol en cierta cantidad o les gusta. Y en todas las culturas se da y se ve en mayor o menor medida en ciertas bebidas o en diferentes. Creo que es muy importante ver que el tema de la salud en este episodio, aprovechando la mención sobre esta etiqueta, porque el alcohol es algo que generalmente puede dañar la salud en exceso, como todo, pero que está tan normalizado o tan generalizado el uso de alcohol y el consumo de alcohol, incluso en edades muy jóvenes, que se ha perdido el límite entre el consumo sano y el consumo que ya no. Sí es importante tener un control y una dieta y un balance en todo. Se ha relacionado el tema de la obesidad o el sobrepeso con el consumo excesivo de alcohol. Muchas personas que pueden llegar a tener sobrepeso y tener un estado de salud crítico es por el consumo de alcohol. Y bueno, creo que es algo que hay que tener cuidado como todo, y consumirlo con medida, y sobre todo ser conscientes de su consumo. He conocido personas, incluso amigos cercanos, que no les gusta el alcohol, no disfrutan del alcohol como tal, el sabor, al beberlo,
pero lo hacen solo por constructo social, solo como por no verse mal o como por quedar bien. Y creo que eso es algo muy importante a marcar, que se tiene que respetar también que si alguien no consume alcohol, está ok, no pasa nada, no hay que catalogarlo como alguien cobarde o como alguien extremadamente sano, simplemente son preferencias y son posturas diferentes. Al igual que pues a alguien que sí le gusta, tampoco hay que catalogarlo o etiquetarlo o criticar, ¿no? Eso es como algo que se debería de empezar a fomentar en nuestra persona. Pero sí que hay que tener como una firmeza y una convencimiento de tu persona de que si algo no te gusta, pues no lo hagas, no hay necesidad de exponerte, de exponer tu salud y tu bienestar o tu comodidad por darle el gusto a otras personas, ¿no? Creo que eso no es sano y debería de estarse también como tomando en cuenta a la hora de tomar decisiones, de convivir, de socializar con ciertas personas. Es bastante común mezclar el consumo de alcohol con cigarro. Hay personas que consumen cigarro y les gusta el cigarro, pero lo combinan con el alcohol porque el alcohol no les gusta, entonces ya no se sienten tan incómodos o ya no se les hace tan feo beber el alcohol solamente porque están haciendo algo que sí disfrutan, que es el cigarro. O puede ser al revés, no les gusta el cigarro pero les gusta el alcohol e igual los mezclan. Y ahí hay un poco más como de riesgo porque ambas sustancias son bastante pues que van al sistema nervioso directamente y puede ser peligroso en muchos casos. O sea, no es que no esté a favor, tampoco es que no esté a favor de nada de esto ni nada, creo que es respetable, pero siempre siendo conscientes y bien pensantes en cómo lo estás consumiendo, las cantidades apropiadas que deberías de estar consumiendo y no excederse. Y también por qué lo haces, ¿no? O sea, ¿realmente disfrutas de eso? ¿Realmente te gusta? ¿O es un hobby? ¿O es como un gustito, como comerte un postre o algo así? Pero no hacerlo pues si no te gusta, ¿no? Si no es algo que disfrutes o si ni siquiera te guste realizarlo, cosas así, ¿no? Creo que ahí ya está como un poquito más involucradas otras cosas psicológicas o mentales y sociales que pueden estar influyendo y pues también respetarlo, ¿no? Porque sí hay como cierta presión social y por eso las personas lo hacen, no es como de, ay, ¿cómo que no tomas? O ¿cómo que no te gusta? Y cosas así. Entonces esta presión social que hay porque está tan normalizado el alcohol y su consumo que si no lo consumes es como mal visto o raro, entonces como para no sentirse como bicho raro la gente lo consume incluso en contra de su voluntad, ¿no? Entonces creo que se debería de respetar y decir abiertamente, sabes que no me gusta y que sea respetado o si no quieres o no puedes beber alcohol igualmente sea respetado, ¿no? Es parte de un constructo totalmente social y contextos diferentes y sobre todo en la juventud, pero sí hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque el consumo de alcohol es muy, muy alto, al menos aquí en México. Y también las edades a las que se empieza a consumir el alcohol cada vez son más jóvenes, ¿no? Incluso menores de edad, el cual no es es completamente ilegal, pero se hace. Entonces hay que tener cierto cuidado ahí. Como papás y como adultos igual fomentar esta conciencia a los jóvenes que a veces todo esto empieza desde casa, pero hay veces que no, entonces hay veces que empieza en el contexto de social de nuestros jóvenes o de nuestros niños. Bueno, eso es el episodio de hoy, bastante corto, no hay como mucho que discutir. Quise plantearlo hacia un enfoque de salud para que no se vea esto como que este término, esta etiqueta de ingeniebrio o ingeniebria sea algo catalogado específico de los ingenieros. En general es algo cultural, algo social. Y también pues son chistes o bromas que se dan entre las carreras, entre las profesiones, así como hay para las ingenierías, también la hay para otras profesiones, todas las demás. Mitos, realidades, etcétera, ¿no? Es bastante común y puede ser un fact
curioso para muchos de nuestra audiencia que es de otros países. Agradecemos mucho que nos escuchen, los leemos en sus comentarios, cuídense mucho. Gracias por estar aquí, gracias por dedicar este tiempo a escuchar este episodio y todos los demás que escuchen. Apreciamos mucho su atención y nos vemos en el siguiente episodio.